La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a la doctora Catalina Yepes. Ella es experta epidemióloga. Doctora Yepes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está? Buenas noches y muchas gracias por la invitación, como siempre. Doctora, gracias a usted por acompañarnos. En el peor momento nos encontramos enfrentando a esta nueva variante, y digo el peor momento porque estamos justamente a puertas de las fiestas más importantes del año, cuando los contagios ya de por sí constituyen un riesgo grave y que se complica aún más con la alta capacidad de contagio que tiene esta pues nueva variante, la presencia de Omicron aquí en Ecuador. Quito, como lo dije hace un momento, pasó pues de alerta amarilla a naranja, y eso implica ciertas medidas de restricción y bioseguridad. ¿Usted, doctora, considera que esto es en realidad va a tener pues algún impacto? Porque como ya hemos visto con anterioridad, el problema real es que los ciudadanos no tienen conciencia, es decir, por más medidas de restricción que se pongan, lastimosamente no hay la conciencia ni la responsabilidad suficiente por parte de la ciudadanía. Bueno, definitivamente estamos ante una nueva variante, la Omicron, que es una variante que hasta ahora está documentada como la de más alta capacidad de transmitirse, tanto que ha sido comparada incluso con el virus del sarampión. Por cada persona que se contagia, fácilmente pueden llegar a contagiarse adicionalmente de 15 a 18 personas. Esta capacidad de contagio se da porque, como usted lo acaba de decir, no tenemos la precaución como individuos, como personas, de mantener estas medidas que son las que nos mantienen vivos, que son las que han logrado en diversos periodos de la pandemia mantener ese respiro, esa meseta de la curva de la epidemia. ¿Y cuáles son esas medidas de protección? Precisamente el permanente uso de la mascarilla, el evitar los espacios cerrados, mal ventilados o no ventilados. Estas medidas son las que evitan precisamente el contagiarnos, ya sea por gotitas respiratorias a través de otra persona que está a menos de 2 metros, o por los aerosoles que quedan concentrados como que si fuese un humo de cigarrillo en un espacio cerrado y que pueden estar suspendidos hasta 8 horas si es posible. Creo que hay una percepción de riesgo muy baja. Creo que cuando llegó la vacuna nos confiamos en general todos en los diferentes países que con la vacuna ya íbamos a salir de la pandemia. Y lo que siempre hemos dicho es que la vacuna confiere inmunidad. La vacuna confiere protección, pero confiere protección frente al riesgo de enfermar gravemente por COVID-19 o frente al riesgo de morir por COVID-19, más no confiere protección frente al riesgo de contagio. ¿Y eso por qué no es posible? Porque existe todavía un altísimo porcentaje de población en cada país, en cada ciudad y en todos los países en el mundo que no ha sido o no ha recibido todavía su esquema completo de vacunación, y ese sigue siendo el escenario perfecto para esa replicación del virus. ¿Qué tan importante es esta disposición del Ministerio de Salud de la obligatoriedad de la vacuna justamente en estos momentos, y tomando en cuenta obviamente evitar una saturación hospitalaria? Bueno, definitivamente, ¿qué es lo que sucede con Omicron? Hay cierta incertidumbre, los resultados hasta ahora, y siempre es hasta ahora, y bastaban los datos disponibles a nivel mundial en los países donde ya ha habido una alta incidencia y sigue existiendo una alta incidencia de Omicron, que parece que hay muchísimos contagios, pero el cuadro clínico resulta ser leve. El problema de cuando hay muchos contagios es que se ejerce mucha presión sobre el sistema sanitario, entiéndase público y privado, que hace que necesariamente tengamos cuadros graves y, por supuesto, tengamos fallecidos por COVID. La medida del Ministerio de Salud Pública me parece saludable. No debería ser el mecanismo para lograr que todas las personas nos vacunemos. Sin embargo, es lo que hay ahora mismo. La obligatoriedad de la vacunación lo que va a permitir es que poco a poco se va cerrando el espacio para que el virus siga replicándose.
¿Qué es lo que está pasando con Omicron? Probablemente la inmunidad que hemos adquirido con la vacuna, la protección que hemos adquirido con la vacuna, le está costando al Omicron replicarse o generar más virulencia, generar más capacidad, mayor capacidad de producir enfermedad grave. Y eso es lo que tenemos que lograr. Al estar todos vacunados, tenemos un mayor grado de protección. La variante Omicron, las que vengan, cada vez se le complica más la vida y va a terminar, digamos, vamos llegando mucho más cerca al final de la pandemia y luego probablemente el virus quede como endémico, pero bueno, esto ya es otra historia. En todo caso, lo prioritario ahora mismo es salir de la pandemia. Entonces creo que la vacunación obligatoria, más allá de las cuestiones legales, que no puedo opinar sobre aquello, sí, desde el punto de vista de salud pública, es una medida necesaria. Es la mejor medida en estos momentos. Vacunados, mayor posibilidad de eliminar un virus, de contener una transmisión de cualquier virus, más aún de un virus respiratorio como el coronavirus. Es decir, que las vacunas actuales igual protegen, evitan complicaciones con esta nueva variante. ¿Qué tan importantes vendrían a ser entonces las dosis de refuerzo en estos momentos? En este momento, la evidencia científica desde enero del 2020, básicamente cuando ya todo el mundo supo que estábamos entrando en una pandemia, el SARS-CoV-2 ha sido muy dinámico. La evidencia ha ido cambiando constantemente. En principio pensábamos que con las 2 dosis bastaba. Ahora sabemos que necesitamos una dosis de refuerzo. Y más allá de lo que se pueda pensar, que una dosis de refuerzo no resulta necesario, que probablemente sea una 4ª dosis, como lo acaba de decir Israel, y en Chile como lo va a hacer Chile. Más allá del número de dosis, es que cada vez más estas dosis contribuyen a fortalecer la defensa del organismo, es decir, su respuesta inmunitaria para evitar precisamente enfermar gravemente o morir por COVID-19. ¿Por qué estamos colocando terceras y probablemente 4ª dosis? Porque las vacunas han sido desarrolladas en un tiempo récord. Normalmente las vacunas para el sarampión, para la rubiola, para la polio, fueron desarrolladas con un periodo de años que costó, mientras tanto, enfermos y muertes. Sin embargo, una vez que estas vacunas fueron ya digamos, utilizadas en la población con campañas anuales, campañas de seguimiento, estos virus llegaron a eliminarse, al menos en la región de las Américas. Entonces, lo que va a pasar con el coronavirus es exactamente igual. No sé cuántas dosis más tengamos que ponernos. Las que tengamos que ponernos, tenemos que colocarnos la vacuna. Lo que sí debemos tener siempre presente es que independientemente del número de dosis, independientemente de que el cuadro de la enfermedad sea leve, sea moderado, sea como una gripecita, sea como un trancazo, como sea que se presente, debemos seguir usando la mascarilla. Ahora, ¿podríamos hablar con relación a la variante Omicron de que existe ya un contagio comunitario? Según hemos escuchado, hay algunos doctores que de forma extraoficial han confirmado que existen más pacientes, además de los que ya, por los que ya ha dado cuenta, digamos, el Ministerio de Salud. Sin embargo, no se ha pronunciado al respecto. Pero habría la posibilidad, porque su contagio es tan alto que obviamente va a suceder lo que ha pasado en otros países. Claro, hay que entender, la transmisión comunitaria no tiene que ver con el número de casos que existen en una comunidad. Cuando existe un número de casos importante, hablamos de una transmisión comunitaria local sostenida. Sin embargo, transmisión comunitaria se define como este contagio, este brote en el cual los casos no pueden ser asociados directamente a una persona que llegó de viaje contagiado con la variante. Es decir, pongamos el ejemplo de Guayaquil, el evento social. Una persona asiste a esta fiesta, se contagia a esta persona y luego se contagia en 18. Si se lograra descubrir que una persona de los que estuvieron en esta fiesta había llegado recientemente de los países donde está circulando Omicron, que no hubiese hecho aislamiento ni cuarentena, sino que directamente del avión a la fiesta se podría vincular. Pero cuando no se puede realizar una cadena, es decir, no se puede asociar un contagio a un caso identificado como Omicron previamente, ahí hablamos de transmisión comunitaria. Y en este momento existe transmisión comunitaria. Cuando en los países se identifica ya la variante circulando mediante secuenciación genómica, una vez que se identifica por laboratorio, esta variante ya lleva circulando algún tiempo. Entonces, eso es una premisa que hay que tenerla presente
y el hecho de que se contagiaran 18 personas en un evento social y que por cada persona pudieran contagiarse de 15 a 18, es solo cuestión de multiplicar 18 por 15, 18 por 18. Así es. Eso es transmisión comunitaria. Totalmente, eso todavía no se lo ha hecho oficial, pero obviamente sabemos que es así. Y además, lo que decía inicialmente al comienzo de esta entrevista, doctora, el problema es también la época. ¿Qué va a pasar? Que justamente ahora, en las fiestas de diciembre, va a venir muchísima gente de Europa, de Estados Unidos, donde vemos que está circulando la variante y que incluso se está convirtiendo en la primera variante, ha superado a la Delta en muchos casos. Entonces, es un hecho que esto va a ocurrir aquí en el país, es cuestión de tiempo. Bueno, definitivamente en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, que yo creo que estamos recién pagando la factura de las fiestas de Quito. Recordar que los festejos duraron hasta el 6 de diciembre y nosotros hablábamos en este momento que tendríamos que esperar los 14 días siguientes para ver cómo se comportaba. Llegamos al 23 de diciembre y tenemos pacientes probablemente en lista de espera, de acuerdo a los datos oficiales. Ya estamos pensando en habilitar más camas de cuidados intensivos, más camas de hospitalización asignadas a COVID. Y en medio de esos 14 días con fiestas, se nos incorporan las fiestas o la movilidad, la gran interacción social propio de las fiestas navideñas y de fin de año. Entonces, es un momento de mucha aglomeración, es un momento de muchas reuniones en espacios cerrados con poca ventilación, es un momento de relajación, de no usar la mascarilla, e incluso es un momento de cuestionamiento de que si me vacuno con una tercera dosis, ¿para qué me voy a vacunar? Si igual me voy a contagiar. Entonces, eso es como un caldo de cultivo que sí que puede, en las próximas 2-3 semanas, hablamos ya de enero, tener un pico importante de casos de contagios debido a la variante Omicron, en este caso que llegó recientemente. Lo que esperamos, lo que anhelamos es que definitivamente estos casos no representen un impacto en el sistema sanitario. Es decir, que de 1,000 personas que se contagien, no tengamos 50 ni 100 personas buscando una cama para COVID, por oxígeno, y para ser ingresadas en un hospital o en una cama de cuidados intensivos. Ahora aquí ya hemos visto como en la ciudad al menos hemos tenido un aumento sostenido en los casos. No es que ha parado, siempre ha ido lento, pero ha tenido un aumento sostenido al menos en los últimos meses. Y Quito pues es la ciudad que ha sido más castigada, la que tiene el mayor número de contagios. Si la vacunación, que es lo que decíamos ahora durante esta entrevista, si la vacunación es la mejor medida que se puede tomar en estos momentos de salud pública para evitar eso, para evitar una saturación que es lo peor, o sea, lo que realmente a lo que se debe ir, el objetivo es evitar que suceda esto en el sistema hospitalario. ¿Cómo estamos en vacunación aquí en la ciudad de Quito? Bueno, definitivamente no tengo sus datos oficiales, más allá de los que se publican en las redes sociales, pero lo que sí podemos decir es que hubo un estancamiento generalizado alrededor del 70% de la cobertura. Entonces, si bien es cierto, no es una cifra mala, pero cuando usted la desagrega por grupos de edad, sí que podemos tener una población adulta mayor y vulnerable que todavía no tiene su tercera dosis. Todavía tenemos adolescentes y niños que nos faltan por vacunarse y lo que siempre decimos, en un momento se aspiraba a la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, que era alcanzar el 95% de cobertura, pero los países de manera unilateral no pueden declarar finalizada la pandemia aún vacunando al 100% de su población, porque mientras existan países como Haití, como Nicaragua, como los países en África que tienen al menos un dígito de cobertura de vacunación, hay la posibilidad de estas importaciones de virus. Entonces, si bien es cierto, pudiera ser que las coberturas sigan mejorando en el Distrito Metropolitano de Quito, desconozco esta cifra en este momento, sin embargo, creo que hay que acelerar el proceso de vacunación, un llamado a toda la gente del Distrito Metropolitano que acuda a vacunarse. Tenemos esa brillante oportunidad que no todos los países tienen de poder acceder a una tercera dosis. Se ha adelantado a 5 meses para los adultos de 60 años en adelante. Hay que aprovechar esa oportunidad de recibir la vacuna, porque hasta ahora lo que está comprobado es que esta dosis de refuerzo más las medidas de protección individual, como la mascarilla y evitar espacios mal ventilados y las aglomeraciones, son las únicas que van a hacer que esta pandemia termine en el 2022 más pronto
de lo que podríamos estar pensando. Falta tal vez mayor información, doctora, para los ciudadanos, para hacerles entender de la necesidad de seguir con las medidas de bioseguridad, de vacunarse, de ser el caso, de hacer lo posible para evitar que esto continúe aquí en nuestro país. Yo creo que el mensaje clave es precisamente no escuchar los mensajes que de los grupos, los mensajes que dicen, no, ¿para qué me voy a poner la vacuna si la vacuna no me va a proteger? Nos vendieron humo con el tema de que la vacuna era la panacea. No. Los que hemos dicho siempre la verdad sobre el tema de la vacunación, específicamente en COVID-19, es que la vacuna lo que hace es generar unas defensas en el organismo muy potentes para que cuando se enfrente al virus vivo, la agresividad del cuadro sea tan baja, tan mínima, que precisamente no tenga que buscar oxígeno, no tenga que acudir al hospital, ni mucho menos tenga riesgo de morir por COVID-19. Pero lo que sí está claro, que al ser un virus respiratorio solo entra por la nariz y solo entra por la boca. Si vamos a un restaurante y antes de entrar al restaurante hemos estado todo el camino caminando con la mascarilla puesta, llego al restaurante, me saco la mascarilla, paso 2 horas haciendo sobremesa con la mascarilla abajo, es probable que al salir y me coloque la mascarilla de nuevo, ya me he contagiado con Omicron. Entonces, independientemente de cuántas veces nos vacunemos, independientemente de la vacuna que nos pongamos, debemos seguir usando la mascarilla siempre. Si vamos a espacios cerrados como el trabajo y ya no podemos evitar ir por obvias razones, colocarse doble mascarilla. Si nos vamos a reunir con la familia, tiene que haber al menos una ventana abierta. En Quito hace frío, pero con una ventana abierta y todos con abrigos, el mismo calor de la reunión familiar hace que nos olvidemos del frío, pero mantengamos esa ventilación necesaria. Si usted tiene síntomas y cree que es una gripecita porque le agarró la lluvia, porque hizo mucho frío y hizo un solazo al mediodía en Quito, si usted cree que tiene gripe, probablemente es COVID. Si puede hacerse un test de antígenos, hágase. Si puede aislarse, hágalo. Si no puede hacer ninguna de las dos cosas, al menos colóquese una doble mascarilla y mantenga esa distancia del resto de los familiares mientras desaparecen los síntomas y hasta que pueda acudir a un centro de salud para que o alguno de los puntos de toma de pruebas que se han definido en el distrito metropolitano para realizarse un test de antígenos o una PCR. Ahora, según he escuchado, los síntomas de la variante Omicron son distintos a los de la Delta, de los del original, y se parecen mucho más a una gripe común y corriente. Exactamente, eso es lo interesante, por eso es que muchas de las personas denominadas antivacunas lo que dicen es, pero si parece una gripe, ¿por qué nos asustamos? El problema es que cuando muchos tenemos esa gripe, algunos iremos a un hospital. Y esos algunos serán las personas vulnerables, serán las personas que tienen enfermedad subyacente, serán los adultos mayores. Los síntomas del Omicron, de lo que se sabe hasta ahora, es que puede ser una febrícula como puede ser una fiebre, que puede haber un malestar general en el cuerpo, que puede haber algo de palpitación, es decir, la sensación de que el corazón me late rápido y no hay también secreción nasal no muy marcada, algo de dolor de garganta, algo de tos seca, y lo que no se está viendo con la variante Omicron es precisamente pérdida del olfato y pérdida del gusto. Sin embargo, todavía tenemos Delta, todavía tenemos otras variantes y cualquiera de estas, como tiene sus presentaciones, sus particularidades, es precisamente lo que debe mantenernos en alerta. En este momento todo es COVID hasta no demostrar lo contrario. Así es. Ahora, ¿qué decir de las pruebas de detección? Hace un momento hablaba usted de eso, hay que ir a hacerse las pruebas, pero según conocemos de estos casos que ya después se han corroborado, 1 o 2 creo que arrojaron un resultado positivo inicialmente, creo que ya venían con sus pruebas y las pruebas decían que era negativo, sin embargo tenían síntomas y al volverles a hacer una prueba, en la prueba salió positivo. Claro, el tema de la prueba es que, por ejemplo, tenemos que diferenciar si usted tiene síntomas y parece que es gripe, pero tiene la duda porque trabaja, porque estuvo en una reunión con compañeros de trabajo, porque estuvo en el restaurante, porque salió al centro comercial, porque se bajó la mascarilla, porque se reunió con alguien que estuvo sin mascarilla y tiene esa gripecita que le llama la atención, entre comillas. Con esos síntomas usted se hace una prueba, un test de antígenos. Si usted tiene COVID-19, el test de antígenos le va a decir que es positivo, aunque sea una pequeña línea transparente.
Pero si el test le dice que es negativo y usted tiene los síntomas, si es posible, tendría que repetirse el test de antígenos al siguiente día o pasando un día hasta que salga positivo. Ahora, en el caso de la PCR, la prueba PCR puede ser positiva aún en ausencia de síntomas. Entonces, es prudente esperar al menos 4 o 5 días después de que nos han confirmado que hemos estado con un contacto positivo, caso confirmado de COVID-19, para realizarnos cualquiera de las dos pruebas. Para que haya la incubación. Importante es que, aun si las pruebas fuesen negativas, si yo tengo síntomas, preferible aislarme y esperar al menos 7 días a 10 días para poder salir o para repetir una prueba o para hacerme una prueba. No confiemos en que como tengo síntomas pero salí negativo de la prueba, entonces puede ser cualquier cosa. Preferible en este momento pecar de exagerado a tener que exponer a otras personas sin estar colocado la mascarilla pensando en que la prueba me salió negativa y no tengo nada. ¿Podrían aparecer variantes más contagiosas después de la Omicron, doctora? Bueno, eso no lo sabemos. Mientras existan personas sin vacunar, siempre cabe la posibilidad. Lo alentador en todo esto es que la alta transmisibilidad o la alta contagiosidad no necesariamente significa más enfermos graves ni más muertes. Y eso es lo que creemos que con esta vacunación que se está reforzando en muchos países y que esperaríamos que en el concepto de la equidad los países que todavía no tienen la vacuna ya lo hagan. Esto hace que, como dije hace un momento, a la variante se le esté costando muy caro el intentar replicarse en un huésped porque ya tiene defensas. Por eso es que ya no se replican los pulmones, se está replicando las vías aéreas superiores. Al no replicarse en los pulmones, estas neumonías por COVID-19, esta necesidad imperiosa de oxígeno ya no existe y aparenta ser un cuadro de vías respiratorias superiores que sigue siendo de manejo, digamos, conservador, que sigue siendo de tratamiento en casa, de reposo y demás. Entonces, parecería que no no debería venir una variante más contagiosa. Pero insisto, con el coronavirus todavía no sabemos completamente con qué nos puede salir más adelante y la única manera de evitar que estas cosas se den es con una vacunación, independientemente del número de dosis que tengamos que ponernos y manteniendo el uso de las medidas de protección individual hasta que la pandemia a nivel mundial, por eso es pandemia, sea declarada finalizada. Antes no. Pues a tomar en cuenta todas estas recomendaciones, sobre todo en estas épocas de fiestas, de reuniones sociales. Es importante lo que dijo la doctora. Ante todo, seguir observando las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir dentro de lo posible el contagio y también la vacunación. Es importantísimo tomar esto en cuenta justamente para que podamos salir lo antes posible. ¿Queremos regresar a la vida normal? Pues esa es la manera de hacerlo y eso es lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos. Nuevamente gracias a la doctora Catalina Yepes. Ella es experta epidemióloga por habernos pues acompañado en este espacio informativo, doctora. Gracias, muy amable. Muy buenas noches.